Buenas noches, mi nombre es Adriana Paola Venegas Coronado, soy estudiante de licenciatura en lengua extranjera e inglés. Esta actividad es hecha con el fin de generar una explicación breve a lo que pude comprender en cuanto al texto referido en la unidad 2 acerca de la aproximación a la cultura en el área de antropología para el señor tutor Carlos Francisco Covaleda. Bueno, vamos a ver la importancia de la cultura para la antropología. En cuanto a la importancia de la cultura para la antropología, es relevante identificar cómo la antropología sociocultural es un sinónimo de la cultural. Esto quiere decir que está vinculada a la sociología, ya que esta estudia la sociedad y las culturas humanas. Esta también estudia la diversidad cultural por medio de la etnografía, que es basada en el trabajo de campo, y la etnología en la comparación transcultural. ¿A qué se refiere todo esto? Se refiere a que las culturas usan un simbolismo y a través de ese simbolismo ellas se comunican y manifiestan lo que el individuo es. También se refiere a que hay una toma de datos, se comparan esos datos, se analizan, se interpretan y al ser comparados en las distintas sociedades, esto se hace con el fin de que se puedan identificar las similitudes, tratando de identificar también las diferencias para probar una hipótesis y construir una teoría. De esta forma, al construir una teoría, también se explica cómo funcionan los sistemas sociales. Vamos acá a verificar, perdón. En ese orden de ideas, la importancia de la cultura en la antropología. Yo consideraría que la cultura permite a las sociedades definir su comportamiento al interactuar entre individuos y esta se obtiene de forma consciente e inconsciente. Para hablar del proceso de interculturización, primero considero importante hablar acerca de cómo se da esta interculturalidad. Como su nombre lo indica, es un proceso entre culturas, es un proceso y una puesta en práctica, en donde como proceso se habla de las relaciones entre las culturas, la comunicación y el aprendizaje entre las personas, grupos y conocimientos, cómo estos grupos muestran sus valores, sus tradiciones, sus costumbres y cómo van orientadas hacia esos valores. O sea que hay una información de doble vía. En cuanto al rol, es crítico, central y prospectivo en la educación, que pues es el área que me corresponde. Tiene que ver con la educación en todas las instituciones de la sociedad. En la puesta en práctica, la interculturalización se refiere a que no es una descripción de una realidad dada ni lograda, sino es un proceso de una actividad continua. Cómo practicar la interculturalidad. Entonces ahí vemos en la imagen algunos elementos que contiene la interculturalidad, como la comunicación afectiva, el diálogo y el debate, la convivencia social, el aprendizaje mutuo, el consenso desde las diferencias, cooperación y convivencia, el intercambio de saberes y experiencias, la confianza y el reconocimiento mutuo. También quisiera agregar que el proceso de interculturalización permite y se refiere a este proceso a una interacción entre individuos donde se incorporan la tradición y lo cultural. Esta se puede transmitir por de distintas maneras, por ejemplo, de padres a hijos, de abuelos a nietos, entre las familias. También puede ser por observación, entonces llego a un lugar, no sé cómo debo actuar, ¿qué hago? Observo cómo los demás están cogiendo los cubiertos, por ejemplo, si llego a un restaurante y no sé cómo actuar. Eso es por observación también, verifico cómo los demás hacen para que yo también de esa manera, sin que nadie me diga, sepa cómo actuar.
Entonces, de acuerdo a esto, la interculturalidad permite un diálogo entre las partes. La interculturalidad necesita contener una comunicación asertiva también. Ahí dice que afectiva, pero yo considero que también asertiva. Y una tolerancia también entre las diferencias. No todos somos iguales ni en pensamiento, ni en forma, ni en acción. Entonces, el aprender a convivir con esas diferencias es lo que se evidencia en un proceso de interculturización. Ahora vamos a pasar a las expresiones culturales en mi entorno. Mi país, Colombia, tiene una diversidad cultural inmensa. Específicamente quiero hablarles acerca de acuerdo al lugar en el que vivo, que es Colombia. Vivo en Cundinamarca, pero en general, hablando de Colombia, en mi país es muy importante el reflejo de la cultura, como pueden ver en las imágenes que he usado. Ahí expresa como el sentir general colombiano, el patriotismo, la identificación de que hay diferentes razas, porque somos mestizos, afrocolombianos, hay indígenas, y cómo nosotros a través de esa diversidad cultural tenemos unas expresiones de nuestra actitud. En ese orden de ideas, considero que las ferias y las fiestas populares, como las verbenas, donde normalmente hay reinados, un desfile de bandas sinfónicas e incluso en algunos casos cabalgatas, son el reflejo de esa expresión cultural de mi país, Colombia. En cuanto a los rituales, deseo destacar las creencias religiosas, donde las personas participan en ocasiones en oraciones y cantos. La mayoría de la población es católica o cristiana, con excepción de algunas modas que hay en la sociedad de ateísmo, pero incluso el ateísmo también tiene algunas manifestaciones culturales. Entonces, este tipo de expresiones que se presentan en mi país, la gran mayoría podría decir que en cuanto a lo religioso se refiere a católico y cristiano. En cuanto a lo tradicional como culturas, hablaba de las ferias y de las fiestas donde hay reinados, hay cabalgatas. Desafortunadamente, según mi perspectiva, en algunos lugares todavía se practica el toreo. También podría decir que, por otro lado, los juegos autóctonos tienen mucho que ver y juegan un papel primordial en cuanto a cultura se refiere, como lo son el tejo, la rana, incluso elevar cometa en familia es una manifestación cultural, es una expresión de las familias colombianas. Y este tipo de actividades generan un esparcimiento que brindan una oportunidad de socializar con otros, donde se evidencian procesos sociolingüísticos, con el uso de expresiones y tradiciones incluso gastronómicas. En mi país, Colombia, y específicamente en Cundinamarca, está muy ligada a la cultura de que va alguna manifestación cultural, como un baile típico o como una verbena, y todo está involucrado con alimentos, incluso con bebidas, en algunos casos hasta bebidas alcohólicas. Eso también pues genera unas expresiones propias de esa diversidad cultural. También considero que la antropología, vamos ahora al concepto de cultura y antropología en la educación. Entonces, ¿qué hace la antropología, la cultura y la cultura en la educación? Ayudan a que se integre el mundo cultural como un generador de cultura. Entonces, la unión de varias personas, el trabajo en equipo, varias personas de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes creencias, enriquece ese legado cultural que se manifiesta en la educación. Se integra dentro del objeto del conocimiento de las ciencias humanas y las ciencias sociales.
y pretende resolver problemas sociales. Entonces, también considero que es relevante, ya para finalizar, comentarle que la cultura y la antropología en mi campo de formación, que es la educación, están muy ligados debido a que en la educación se articulan estas ya como individuos y siendo miembros de grupos hacemos parte de la sociedad. Y durante esa interacción se evidencian las costumbres, creencias y formas de pensar. En cuanto a la interculturización, enculturización, perdón, esta unifica a los miembros de la comunidad educativa brindándonos experiencias comunes. En la educación, por ejemplo, vemos las elecciones escolares, las izadas de bandera, el simple hecho de hacer una presentación oral frente a un grupo, las ferias que se hagan, ferias académicas o ferias sociales, las actividades de integración social también pertenecen a ese concepto de cómo la cultura y la antropología tienen que ver con mi campo de estudio. Bueno, agradezco mucho su atención y la oportunidad de haberme brindado este espacio. Agradezco de verdad porque usted me ha brindado este espacio para expresar lo que he comprendido de la lectura suministrada y lo solicitado en la rúbrica. Entiendo que ha sido demasiado a destiempo, pero estoy aprendiendo bastante a pesar de todas las dificultades que he tenido presentes y le agradezco de verdad una vez más, señor Carlos Francisco Covaleda, esta oportunidad de presentar mi trabajo. Si en algún momento hay alguna inquietud, estaré presta a responderla y espero haber contestado al taller guía y haber cumplido con la rúbrica de la evaluación. Feliz noche.